Bien. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Caballero Díaz, con número de matrícula 21025-010. Nombre del módulo Derecho de Personas y Familia de la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor educativo, licenciado Jorge Armando Chavero. El nombre del reto es la personalidad y su validación ante el registro civil. Básicamente en este reto nos pide realizar una investigación sobre los atributos de la personalidad y las actas expedidas por el registro civil. A continuación les voy a presentar un poco de la información recabada por un servidor. Los atributos de la personalidad, de acuerdo con el maestro Mario Alberto Guzmán Gómez. A manera de introducción, nos refiere que a pesar de la importancia que guarda la regulación legal de los atributos de la persona, el legislador del Estado de Guanajuato ha sido omiso en la adición de las normas que proporcionen una mayor seguridad jurídica a juzgadores y justiciables. Desde el punto de vista de la lógica jurídica, antes de la protección de un derecho subjetivo, se debe reconocer en el ordenamiento objetivo, es decir, la norma objetiva debe ser la pauta para establecer en forma objetiva y fehaciente el ejercicio de determinadas facultades y la defensa de específicas prerrogativas. Bajo esas condiciones, cabría preguntarse cómo pueden ser protegidos los atributos de la persona si no se tiene una noción legal concreta respecto de ellos. ¿Qué derechos tienen las personas respecto de su propio nombre si en la legislación civil vigente solo se considera como una fórmula de identificación? ¿Cómo se puede regular la incapacidad jurídica de una persona si antes no se tiene cuidado de precisar lo que es su capacidad? ¿O qué debe entenderse de los delitos contra el patrimonio? Epígrafe que delimita una serie de conductas reguladas por el Código Penal del Estado. Si nuestro Código Civil vigente no contempla siquiera un artículo dedicado a definir el concepto de patrimonio, esas y otras cuestiones son las que impulsaron a legisladores de otros estados de la República, así como del extranjero, a buscar una posible solución ante el ámbito de su competencia a la problemática que implica carecer de conceptos legales claros que den luz para identificar en forma inequívoca los conceptos de capacidad jurídica, nombre, domicilio, patrimonio, etc., que hasta la fecha se encuentran perdidos en el desorden de la legislación civil aplicable en el estado de Guanajuato. Así, jurídicamente hablando, los atributos de la personalidad son cualidades que identifican e individualizan a un sujeto de derecho a fin de ubicarlo dentro del orden social y jurídico. La doctrina establece como atributos de la personalidad las siguientes: capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y estado civil. En cuanto a las personas físicas, así como todos ellos, excepto el estado civil con relación a las personas morales. Como primer atributo tenemos el nombre. El nombre nos refiere a lo siguiente: toda relación jurídica impone deberes y atribuye derechos a los sujetos de dicha relación. De ahí que sea necesario en cada relación jurídica precisar concretamente que persona a persona son sujetas de esa relación, quién o quiénes pueden exigir, como acreedor o acreedores, una determinada conducta o sobre quiénes, deudor o deudores, recae el deber jurídico de cumplirla. En ese sentido, puede definirse al nombre como las palabras que identifican a una persona a fin de que sus actos individualizados por el ordenamiento jurídico generen consecuencias que le sean atribuidas a ella y a nadie más. En cuanto a las personas físicas, las palabras a que se hace mención en el párrafo precedente forman el nombre propio, también conocido como nombre de pila, y el apellido o apellidos,
generalmente paterno y materno, elemento que se identifica como el patrónimo. La vinculación de esos elementos es propiamente el nombre de la persona física. Segundo atributo, el domicilio. El domicilio es el lugar en el que, para determinados efectos del derecho de una persona, asienta de manera permanente. En la legislación civil vigente se reconocen tres tipos de domicilios. El primero es el domicilio voluntario, que es aquel que se elige libremente, siempre que no se perjudiquen intereses de terceros. El domicilio legal, que es el que atribuye la ley a una persona, aun cuando de hecho no se encuentre ahí, de acuerdo al artículo 32 del Código Civil de Guanajuato. El tercer domicilio es el convencional, que de acuerdo con el artículo 35 del Código Civil del Estado, es aquel que se designa para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Como tercer atributo tenemos el estado civil. El estado civil o de familia es un atributo exclusivo de las personas físicas que implica la situación que guarda un individuo dentro de su grupo familiar con respecto a sus relaciones de matrimonio o parentesco. Así, el estado se determina en función del grupo o de los grupos sociales a los que una persona pertenece, porque el ordenamiento jurídico atribuye esa pertenencia como inherente a la persona misma. Como cuarto atributo, tenemos la capacidad jurídica. La capacidad lato sensu es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos, sujeto de obligaciones y, en su caso, ejercer esos derechos, cumplir esas obligaciones y celebrar actos jurídicos por sí misma. De este concepto se desprenden dos especies de capacidad. La primera es la capacidad de goce, es decir, la aptitud para ser titular de derechos y sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe de tenerla, ya que de suprimirse carecería de razón de ser la personalidad, porque le impediría al ente la posibilidad jurídica de actuar. No se concibe la noción de persona sin la capacidad de goce. La capacidad de ejercicio, a la cual también se le llama capacidad negocial y que puede definirse como la aptitud para ser titular de derecho, sujeto de obligaciones, celebrar actos jurídicos como exigir aquellos derechos y cumplir aquellas obligaciones por sí mismo. Tratándose de personas físicas, la capacidad del ejercicio está sujeta a condiciones propias de los seres humanos, como la edad, las circunstancias físico-mentales, etc. De acuerdo al artículo 22 y 23 del Código Civil de Guanajuato, y en cuanto a las personas morales, su capacidad de goce está limitada por objetos de su naturaleza y fines. El domicilio figura en las actas de nacimiento en el apartado que menciona la dirección de los padres del recién nacido. En el acta de matrimonio se señala el domicilio de los contrayentes. Existen inscripciones en las actas de reconocimiento, declaraciones de ausencia, presunción de muerte, divorcio judicial, pérdida de la capacidad de adopción y de tutela. Como bien, compañeros, en este breve resumen de análisis que investigué, nos podemos dar cuenta las diferentes actas expedidas por el registro civil, las cuales son de suma importancia y para las personas físicas. Para las personas morales se debe de realizar un acta constitutiva ante la función pública para poder darse de alta con una razón social. Pues esto ha sido todo, compañeros. Les agradezco mucho su atención. Que tengan una excelente tarde.